Hola a todos, queridos espectadores. Soy Carlos Mendoza, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal El Aullido del Miedo. Es un placer tenerlos aquí. Antes de sumergirnos en la fascinante historia que les tengo preparada, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nuestro canal. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. Solo necesitan hacer clic en ese botón de suscripción justo debajo del video. Pero eso no es todo, queridos amigos. Les pido que nos muestren su apoyo dando un like a este video. ¿Listos para sumar un pulgar arriba? Además, quiero escuchar sus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios. ¿Alguna vez han vivido una experiencia similar? O tal vez tienen alguna teoría sobre lo que está por suceder en la historia. Déjenlo saber en los comentarios. Ahora, aquí viene lo emocionante. Compartir es cuidar, así que los insto a compartir este video con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. ¿Listos para crear una comunidad apasionada y llena de intriga? Vamos, no se lo pierdan. Y ahora, sin más preámbulos, sumérjanse conmigo en esta noche oscura en Querétaro, México. El reloj marca las 3 de la madrugada, y nuestro protagonista, el taxista Javier, se adentra en un misterio que cambiará su vida para siempre. Prepárense para una historia que los dejará sin aliento. Comenzamos. Era una noche oscura en Querétaro, México. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y un taxista llamado Javier circulaba por las solitarias calles en busca de pasajeros. El sonido monótono del motor y la tenue luz de las farolas creaban una atmósfera inquietante. Javier recibió una llamada en su radio de taxi, una voz ronca y susurrante se filtró por los altavoces. Sigue la ruta, Javier, y llegarás al destino final. Intrigado, Javier preguntó quién era, pero la respuesta fue solo un escalofriante silencio. Decidió seguir las indicaciones y, mientras avanzaba por las desiertas calles, notó que algo no estaba bien. El paisaje parecía distorsionarse sutilmente a su alrededor. Las sombras se alargaban de manera extraña, y las luces parpadeaban de manera inusual. Mientras se adentraba en un vecindario menos conocido, la voz en la radio le proporcionaba indicaciones precisas. Cada giro lo llevaba más lejos de la familiaridad de Querétaro. El silencio en el taxi solo se rompía por el susurro de la voz que le guiaba hacia lo desconocido. En un momento, Javier se detuvo frente a una casa antigua y abandonada. La voz le indicó que este era el destino final. La casa estaba sumida en la oscuridad, pero Javier podía sentir una extraña energía a su alrededor. Al detenerse, la voz susurró, detrás de esta puerta, encontrarás respuestas. Con un nudo en el estómago, Javier decidió abrir la puerta de la casa. Lo que encontraría al otro lado cambiaría su perspectiva para siempre. Intrigado y temeroso, Javier cruzó el umbral de la puerta, dejando la radio encendida para que los espectadores de su video pudieran escuchar cada susurro y cada paso. La sensación de lo paranormal lo envolvía mientras exploraba el interior de la casa, sin saber qué revelaría la oscuridad de aquel lugar. Javier, con la linterna del teléfono iluminando la oscura casa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, y el aire estaba cargado de una extraña tensión. Mientras exploraba, comenzó a escuchar murmullos como si voces distantes le contaran secretos incomprensibles. Las paredes crujían y las sombras se movían, creando ilusiones siniestras en cada rincón. Javier llegó a una habitación en la que se encontraba una antigua caja de música. De repente, la caja se activó por sí sola, reproduciendo una melodía lúgubre que parecía surgir de lo más profundo de la casa. El ambiente se volvía más denso con cada instante. Javier, con el corazón acelerado, notó sombras moviéndose en la periferia de su visión. Se dio vuelta bruscamente y vio una figura pálida de una persona, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. La figura desapareció en un parpadeo, pero la sensación de ser observado persistió. La voz en la radio volvió a susurrar, la verdad está detrás de la puerta del fondo. Temeroso, Javier se dirigió hacia la última puerta de la casa. Al abrirla, descubrió una habitación iluminada por velas, con paredes cubiertas de fotografías antiguas de personas desconocidas. En el centro de la sala, encontró un espejo antiguo que reflejaba una imagen distorsionada del mismo. Al mirar fijamente al espejo, vio sombras moviéndose detrás de él, como si fueran seres que solo existían en el reflejo. El miedo se apoderó de él cuando las sombras parecían querer escapar del espejo y acercarse. La voz en la radio se intensificó, diciendo, ahora conoces la verdad. Pero no estás solo. Javier, sintiendo un frío repentino, se dio la vuelta para encontrar las sombras de las fotografías cobrando vida, rodeándolo lentamente. Javier, dentro de la antigua casa,
se encontraba rodeado por las sombras que parecían provenir de las fotografías en las paredes. En ese momento, la voz en la radio le contó la historia de la casa. Hace 40 años, un hombre habitó ese lugar y realizó rituales oscuros para obtener riqueza y poder. En su desesperación, selló un pacto con un demonio. Las imágenes en las fotografías cobraban vida, mostrando al hombre realizando extraños rituales con velas y símbolos oscuros. La voz reveló que el pacto con el demonio permitió al hombre acumular riquezas, pero a un costo terrible: su alma y la maldición de la casa. Javier, ahora consciente de la oscura historia que rodeaba la casa, se sintió atrapado entre las sombras que lo rodeaban. La voz le advirtió que el demonio aún mantenía su influencia en el lugar y que el pacto seguía vigente, buscando almas para perpetuar la maldición. Al explorar más a fondo, Javier descubrió una habitación secreta con antiguos textos y pergaminos que detallaban el ritual y el pacto. Las velas parpadeaban y las sombras se agitaban con cada paso, creando una atmósfera de terror palpable. La voz en la radio le dijo a Javier que su presencia despertó al demonio, y ahora debía enfrentar las consecuencias del antiguo pacto. Las sombras, cada vez más intensas, parecían querer arrastrarlo hacia una oscuridad insondable. Javier, rodeado por las sombras que parecían cobrar vida, continuó explorando la antigua casa. La voz en la radio le contó más sobre el hombre que realizó los oscuros rituales. Se llamaba Don Félix, un comerciante desesperado que había sacrificado su alma en busca de riqueza y poder. A medida que Javier avanzaba, descubría habitaciones con marcas de rituales en las paredes y extrañas figuras inscritas en el suelo. La voz le advirtió que el pacto de Don Félix atrajo a entidades oscuras que aún habitaban la casa. Las sombras se cerraban a su alrededor, y los susurros se intensificaban. Javier notó que las temperaturas bajaban rápidamente, y su aliento se volvía visible en el aire frío. Los objetos se movían solos, y los murmullos incomprensibles se volvían cada vez más audibles. Al llegar al sótano, Javier encontró un altar rodeado de velas apagadas y símbolos arcanos. En el centro, una figura ennegrecida y distorsionada se manifestaba lentamente. La voz en la radio le advirtió que esa entidad era una consecuencia del pacto y estaba ávida de almas. Las luces parpadeaban mientras Javier retrocedía, sintiendo una presión en el aire. Sombras alargadas se movían con rapidez, y una sensación helada lo envolvía. La entidad oscura se materializó frente a él, emanando terror puro. La voz le susurró que debía enfrentar las consecuencias del pasado oscuro de la casa y encontrar una manera de romper la maldición. Javier, temblando de miedo, comprendió que su única salida era descubrir la verdad detrás del pacto y buscar una forma de liberar al lugar de su oscura influencia. Con cada paso hacia atrás, Javier sintió como la temperatura bajaba aún más. Frente a él, una presencia oscura y distorsionada se materializó, emanando un frío helado que calaba hasta los huesos. Temblando, Javier se atrevió a preguntar quién era. La figura negra y siniestra habló con una voz gutural, revelando su identidad como Belcebú. Los ojos del demonio brillaban en la penumbra, y su presencia provocaba un miedo abrumador. Belcebú le explicó a Javier que su presencia despertó antiguos acuerdos, y ahora debía enfrentar las consecuencias. El demonio le habló de la maldición que envolvía la casa, una maldición alimentada por almas atormentadas y desesperadas. Belcebú explicó que la única forma de liberar la casa era descubrir la verdad detrás del pacto de Don Félix y encontrar una manera de romper las cadenas que lo mantenían ligado al lugar. Javier, sintiendo la presión de la oscura realidad que lo rodeaba, se dio cuenta de que estaba en medio de una lucha entre lo sobrenatural y la desesperación humana. Belcebú, con una sonrisa retorcida, le dijo que debía enfrentar sus miedos y adentrarse aún más en los secretos enterrados en la historia de la casa. Javier, con el terror palpable en su rostro, se dio cuenta de la gravedad de la situación al enfrentarse a Belcebú. Decidió que debía buscar respuestas en la misma fuente de donde surgieron los oscuros secretos, el libro utilizado por Don Félix en sus rituales. Con paso tembloroso, Javier exploró las habitaciones de la antigua casa en busca del libro misterioso. Finalmente, en una estantería polvorienta, lo encontró. El libro tenía símbolos antiguos y páginas amarillentas llenas de textos en una lengua desconocida. Con la ayuda de la linterna de su teléfono, Javier buscó desesperadamente alguna pista sobre cómo deshacer el pacto. El libro revelaba rituales complejos, pero entre las páginas descubrió una sección que hablaba de la ruptura de acuerdos demoníacos. Belcebú, observando con atención, le recordó a Javier que cada palabra y gesto debían ser precisos. Los susurros del demonio resonaban en la habitación mientras Javier intentaba descifrar los antiguos textos. La tensión aumentaba con cada intento de Javier por encontrar la clave para deshacer el pacto. El ambiente estaba cargado de una energía ominosa, y las sombras danzaban en las paredes mientras Belcebú observaba con interés cada movimiento.
La voz de Belcebú se hizo más intensa, instando a Javier a apresurarse antes de que la maldición de la casa se hiciera aún más fuerte. El tiempo se volvía crucial mientras Javier, con nerviosismo y determinación, continuaba la búsqueda de la verdad que desataría su liberación. La historia se adentraba en un momento crítico, dejando a los oyentes ansiosos por descubrir si Javier encontraría la clave para romper el pacto y escapar de la presencia aterradora de Belcebú en la casa llena de oscuros secretos. Con el libro en sus manos, Javier se sumergió en las páginas en busca de respuestas que pudieran liberarlo de la influencia de Belcebú. Las palabras en la lengua antigua eran difíciles de comprender, pero entre los símbolos y conjuros, encontró una sección que sugería una forma de deshacer pactos demoníacos. Mientras Javier intentaba descifrar el contenido del libro, Belcebú permanecía atento, su presencia imponente llenaba la habitación. Cada vez que Javier cometía un error o dudaba, el demonio dejaba escapar un susurro gutural, aumentando la tensión en el ambiente. El tiempo corría en su contra, y Javier sabía que cada momento que pasaba fortalecía la maldición de la casa. Con manos temblorosas, pronunció las palabras que creía correctas, tratando de deshacer el pacto que ataba su destino al oscuro pasado de Don Félix. De repente, el libro emitió una luz tenue, y el aire en la habitación pareció cambiar. Belcebú, con una expresión de molestia, retrocedió ante el poder liberador que Javier había invocado. Sin embargo, la lucha aún no había terminado. El libro revelaba que la liberación completa requería la realización de un acto significativo, un acto que implicaba confrontar las consecuencias de los deseos egoístas de Don Félix y la influencia negativa que había dejado en la casa. Armado con este conocimiento, Javier se preparó para enfrentar los horrores ocultos en la historia de Don Félix. La casa resonaba con susurros y sombras inquietas, y Belcebú, aunque momentáneamente debilitado, seguía siendo una presencia amenazante. Con el corazón latiendo fuerte, Javier pronunció las palabras del libro que prometían deshacer el oscuro pacto. Belcebú, enfurecido al escucharlas, se abalanzó hacia él con una furia descomunal. Pero Javier, con determinación, continuó recitando cada palabra, consciente de que la liberación estaba cerca. A medida que pronunciaba las palabras correctas, Belcebú comenzó a debilitarse. Su figura oscura se contorsionaba y retorcía en un intento desesperado de resistir la liberación inminente. Javier, sin retroceder, enfrentó cada embate del demonio, consciente de que el sacrificio de Don Félix y la maldición de la casa estaban llegando a su fin. Con cada palabra que resonaba en la habitación, Javier sentía como su propia piel se rasgaba y marcaba. El precio de la liberación era alto, pero estaba decidido a poner fin a la oscura influencia que había atrapado su destino. Finalmente, con la última palabra pronunciada, Belcebú emitió un grito ensordecedor y desapareció en la oscuridad. La casa, que antes estaba impregnada de sombras, quedó en silencio. Javier, exhausto y marcado por los rasguños, miró a su alrededor, sintiendo la liberación en el aire. El libro se cerró por sí mismo, y la habitación recuperó la calma. Los murmullos y susurros se desvanecieron, y la presión en el aire disminuyó. Javier, a pesar de las marcas en su piel, se sintió aliviado al haber enfrentado los horrores de la casa y haber logrado deshacer el pacto oscuro. El sol comenzó a asomarse en el horizonte, iluminando la casa que había sido testigo de tantos terrores. Javier, aunque herido, salió de la casa, sabiendo que había cerrado un capítulo oscuro en su vida. La historia de Don Félix y la maldición de la casa quedaron atrás, y Javier se alejó con la esperanza de que el pasado no lo persiguiera más. Así, la casa quedó en silencio, envuelta en el misterio de lo que alguna vez fue. La historia de terror llegaba a su fin, pero las marcas en la piel de Javier recordarían para siempre la noche en la que se enfrentó a la oscuridad y emergió victorioso. Y así, queridos espectadores, concluimos esta aterradora experiencia. Soy Carlos Mendoza, su servidor en El Aullido del Miedo. ¿Quién hubiera pensado que las sombras y los secretos oscuros podrían tener un impacto tan profundo en nuestras vidas? Si disfrutaron de este relato escalofriante y quieren seguir explorando los rincones más oscuros de la narrativa de terror, les invitamos a suscribirse al canal. No se pierdan futuras historias que desafiarán incluso a los más valientes. No olviden darle like a este video si les hizo estremecer y compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Han enfrentado alguna vez sus propios miedos? ¿Qué les pareció la resolución de la historia? Queremos conocer sus experiencias y opiniones. Acompáñenos en el próximo episodio y prepárense para más emociones aterradoras. Hasta la próxima, esto es El Aullido del Miedo.